Candy News seguimos repasando lo que ha dejado la farsa electoral que se cometió en Venezuela el pasado domingo 25 de mayo con centros electorales vacíos, con una María Corina Machado llamando a la oposición a no formar parte de esta nueva convocatoria del régimen de Maduro. Y para analizar todo lo que nos ha dejado estos comicios en Venezuela, a esta hora estamos listos para establecer un contacto con Jesús Delgado Valle, quien es además director de programas de transparencia electoral y está con nosotros en DNews. Te damos la bienvenida, Jesús. Gracias por estar con nosotros. Hola, Quince, gracias por la invitación. A ver, sí, para poder escuchar a Jesús, listos para conversar esta mañana acá en DNews, justamente de lo que ha quedado de esta farsa electoral en Venezuela, donde el gobierno de Maduro una vez más se asegura como triunfador. ¿Qué tal, Quince? ¿Me escuchan allí? Te escucho perfectamente ahora sí, Jesús. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Quince. Bueno, Te... comentarte un Sí. poco, si quieres, arranco. Bueno, como decía, fue una farsa electoral. Fue una elección que no contó con garantías mínimas de acuerdo a lo que establecen los estándares internacionales. Veníamos además del antecedente del 28 de julio, del fraude masivo, quizá el fraude más grande de los últimos tiempos de la región, donde se desconoció la victoria popular de Edmundo González, ¿no? Ya con ese antecedente, con un CNE viciado, sin condiciones, sin inscripciones o apertura del registro electoral, sin publicación de la convocatoria en Gaceta Oficial, que es algo fundamental para avanzar en un proceso electoral, y sin publicación del cronograma, el gobierno y el Consejo Nacional Electoral invitaban a los venezolanos a participar en las elecciones parlamentarias y regionales. Finalmente, la abstención fue mayoritaria. Se calcula, de acuerdo a consultoras independientes, que cerca de un 80% de los electores habilitados no participaron y bueno, muestra de eso fueron los centros de votación vacíos durante toda la jornada electoral. Así es, lo que pudimos constatar. Y tú hablabas de todas esas garantías que no se cumplieron, digamos, el debido proceso, que como es costumbre en Venezuela, está más bien ausente. ¿Por qué era importante la convocatoria de María Corina Machado a no avalar estas nuevas elecciones? Bueno, hubo una parte mayoritaria de la oposición venezolana encabezada por María Corina Machado, que recordemos está legitimada por las elecciones primarias del año 2023, a no acudir, a no participar, a no pasar página de lo ocurrido el 28 de julio de 2024. Dada la gravedad del fraude electoral del año pasado, entendían que no había ningún tipo de incentivo de participar en unas nuevas elecciones cuando ya el Consejo Nacional Electoral no ha tenido problema en desoír la voluntad popular expresada en los votos. Por lo tanto, María Corina Machado y la oposición mayoritaria llamaron a abstenerse. Sin embargo, había un grupo pequeño, ya sea de oposición minoritaria, o sea, de líderes que en otro momento fueron importantes en la oposición, o de partidos judicializados, partidos que fueron históricamente opositores, pero que ahora han sido judicializados y responden al oficialismo, por ejemplo, Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia. Entonces, lo que hubo fue un intento de legitimar por parte del gobierno unos resultados que no tienen forma de contrastarse, ¿no? No hubo observación electoral, no hubo fiscalización partidaria, de manera que los resultados del Consejo Nacional Electoral son arbitrarios y creer en ellos es cuestión de fe. Tú acabas de decir algo que es muy importante, ¿no? Todos estos personajes que fueron en algún momento de la oposición ahora responden al oficialismo. ¿Esto sería una falsa oposición? ¿Estas personas tal cual responden al régimen de Maduro en este momento? ¿Cómo se puede ver la imagen de estos personajes? Sí, hay distintos grupos, ¿no? Hay un grupo que es abiertamente oficialista, aunque se haga pasar por opositor, son quienes están dirigiendo a los partidos intervenidos, ¿no? A los partidos que en otro momento eran oposición y ahora con la intervención judicial responden al oficialismo y buscan legitimar los procesos electorales.
Y luego tenemos otros líderes que en otro momento fueron acérrimos opositores, ¿no? Como Enrique Capriles o como Juan Requesén, que incluso fue preso político, y que llamaron a votar, intentaron convencer a la ciudadanía de que no había que perder la oportunidad de ocupar este espacio. Desoyeron también el liderazgo de la oposición mayoritaria encarnado en María Corina Machado, que como dije antes fue aclamada en una primaria en el año 2023 y por eso tiene ese liderazgo, ¿no? que ejerce. Y estas personas con movimientos muy pequeños, incluso fueron expulsados de los partidos de donde venían, llamaron a votar y fue una campaña que fracasó para ellos porque no pudieron convocar el voto popular y tuvieron una votación muy marginal, muy mínima, lo que dejó claro que no representan a la oposición mayoritaria. Y ya que mencionabas a Capriles, lo veíamos dando la mano en este nuevo periodo que comienza para él, justamente de alguna manera dentro del oficialismo, una imagen que le ha dado la vuelta al país y generando muchísima decepción en toda la comunidad. Sí, ha sido una postura que ha sido muy criticada por sectores opositores, ya que se entiende que se está doblegando, ¿no? Que ha claudicado Ujú. en su intención de ser una alternativa al poder y más bien ha encontrado un lugar en el ecosistema que el mismo gobierno ha creado para mantenerse y para sostenerse en el poder. Entonces ya no es un liderazgo que se oponga, que sea aguerrido como lo fue en su momento, sino que más bien sirve para legitimar de alguna manera esta farsa electoral como se ha calificado la elección del domingo pasado. Así es, pero a pesar de que haya personajes o actores que busquen legitimar esto, creo que el mundo entero ha visto la realidad, los centros electorales vacíos y un mundo entero que duda entonces de cada uno de los resultados que comparte el CNE de Maduro. Jesús, que afirmaban que la participación había sido masiva, si se quiere, entre comillas, pero la realidad fue otra. Y hablando de cifras, ¿cómo podemos cuantificar lo que pasó el domingo en Venezuela? Bueno, eso es un tema sensible, es muy difícil establecer el número de participación. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral ni siquiera tiene página web. En el año pasado, en las elecciones del 28 de julio, la oposición participó de manera mayoritaria, de manera masiva, y tuvo testigos partidarios en todas las mesas de votación a lo largo del país. Eso permitió que las personas, o sea, que los partidos que conformaban la unión opositora tuvieran el registro emitido por las máquinas del porcentaje de participación y de voto a nivel nacional. En este caso, como la oposición mayoritaria no participó, no hubo fiscalización partidaria, no hubo observación electoral, de manera que las cifras anunciadas por el CNE de supuestamente 5.5 millones de electores no son contrastables. Pero no solo no son contrastables, son inconsistentes porque el CNE dijo que este número, 5.5 millones de electores, representaba el 42% del padrón electoral, cuando realmente el padrón electoral es de 21 millones de personas, lo que equivale entonces en participación a 25%. Es decir, hicieron un cambio, hicieron una suerte de depuración del Consejo Nacional, del registro electoral, sin previo aviso, sin técnicos, sin observación, sin ninguna representación alternativa al PSV y al parecer han reducido casi en un 50% el padrón electoral y por eso anunciaban esta cifra, una irregularidad más del catálogo de irregularidades de esta elección. Así es, ya no hay ningún tipo de cuidado, digamos, para cometer este tipo de actos. De hecho, Jesús, habíamos escuchado algo sobre un código QR, quizá tú nos lo puedas explicar un poco mejor, y que debían estar en las papeletas electorales y que decidieron retirarlo. Digamos, esto es un elemento más con el que el régimen de Maduro buscó esconder la farsa y la trampa una vez más. Claro, el código QR es un elemento que está en el acta de escrutinio que emite la máquina de votación. Fue incorporado por el Consejo Nacional Electoral de 2021 que buscó dar algún tipo de garantías para esas elecciones que se celebraban ese año.
y fue determinante en las elecciones del año pasado porque ese código QR permitía enviar la información del acta vía teléfonos celulares y fue fundamental para que los comanditos tuvieran en tiempo récord una estimación de la participación y de la votación. Ya el Consejo Nacional Electoral, sabiendo este antecedente que le hizo tanto daño, eliminó sin previo aviso el código QR. Eso fue notorio cuando se hizo el simulacro de la elección hace un par de semanas. Ni siquiera hubo un anuncio oficial, ni mucho menos. De manera que se eliminó una garantía más de las pocas que había para que se promovieran procesos electorales competitivos. Así es. Y la pregunta que te hago, Jesús, ¿es positivo para el gobierno de Maduro que la oposición no haya salido a votar? Digamos, ciertamente todos los electores iban a estar avalados para ellos, iban a estar votando por ellos con este llamado de María Corina Machado de que la oposición se resguardara en sus casas. Pero esto es algo bueno para ellos que la oposición no haya votado, por el contrario, los deja mal parados ante el mundo. Yo soy de los que cree que el gobierno necesita la participación, aunque sea de sectores opositores no mayoritarios o de sectores que se llaman opositores pero no lo son, con el objetivo de tener al menos una apariencia de pluralismo y de diversidad, para no ser Corea del Norte o para no ser Cuba, ¿no? Donde hay un partido único. Entonces, por eso el gobierno de Nicolás Maduro y sus instituciones, por ejemplo, habilitaron a Enrique Capriles, que no estaba habilitado el año pasado para las presidenciales, o habilitaron a otros liderazgos que estaban abiertos a participar de la elección. Entonces, yo creo que al gobierno no le convenía una abstención masiva, por eso promovió la participación de estos sectores minoritarios y por eso les otorgó curules inconstitucionales, ilegales en la nueva Asamblea Nacional de cara al 2026. ¿Hay algún tipo de financiamiento del gobierno de Maduro para para estos actores, entre comillas, de oposición? Bueno, oficialmente no hubo incentivos, por ejemplo, como decía, la habilitación de ciertos liderazgos que estaban inhabilitados, las menciones en los medios públicos reconociendo el talante democrático de estos actores que participaban y reconocían la ruta electoral, etcétera. O sea, hubo distintos incentivos Ujú. muy notorios para que estos actores participaran. Bien, bien, entendemos, Jesús. Te agradecemos muchísimo por explicarnos todo lo que ha dejado esta farsa electoral que deja una vez más expuesto ante el mundo el régimen de Maduro. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en DNews, Jesús. Gracias por la invitación.